Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Un saludo a toda la audiencia de Radio Luz a las Naciones, donde también están siguiendo estas programaciones que tienen que ver con principios bíblicos, como en sí se llama el programa. Es un programa donde estamos basándolo en fundamentos bíblicos de nuestra vida cristiana, o sea, los principios inamovibles que debemos de tener todos en nuestro cristianismo. Y esto es tocante a doctrinas bíblicas. Y hemos hablado de muchas de ellas, venimos tiempo exponiendo puntos doctrinales, buscando la mejor manera y forma que Dios nos ha dado, también su gracia para poder exponer bíblicamente lo que la palabra nos enseña en sí. Pero nos encontramos ahora en un punto donde creo que es un tema con bastante relevancia, tocante a lo que tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. Y yo creo que es un tema que en lo personal necesitamos que Dios nos ampare. En este caso, que Dios, a través de su Espíritu Santo, traiga esa asistencia, ¿verdad?, personal suya, para poder compartir de algo tan importante y a la misma vez tan poca falta de poder en nosotros, o tan carentes de nosotros mismos, para poder exponer estas grandes verdades y tocante a la persona del Espíritu Santo. Así que Dios nos ayude a poder seguir exponiendo lo que Dios quiere que sigamos exponiendo. Pero una de las cosas importantes que hemos estado exponiendo en la clase anterior es que no queremos tampoco llevar a cabo esta doctrina del Espíritu Santo simplemente definiendo la persona del Espíritu Santo, que sin duda hay que hacerlo, y es lo que vamos a hacer en el día de hoy también en esta clase. Pero el Espíritu Santo es importante que tengamos bien conceptuados y nos recordemos cada uno de nosotros, a nosotros mismos, no es para definirlo. El Espíritu Santo es para vivirlo, es para experimentarlo, es para que podamos estar gozándonos y estar delante de su presencia, disfrutar de su presencia y del poder de lo alto en nuestras propias vidas, para que seamos llevados, guiados y dirigidos a través de su persona, del Espíritu Santo. Pero cometeríamos un gran error si solamente definimos lo que es la persona del Espíritu Santo sin vivirlo. La Biblia nos está enseñando, y esto es algo que hablamos en la introducción del principio de esta doctrina, de que vamos a tratar de poder enseñar lo que Dios nos enseña con respecto a la vida del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestro cristianismo? ¿Estamos
viviendo y por tanto, como dice el apóstol Pablo, estamos andando en el Espíritu. Es una experiencia que estamos teniendo cada uno de nosotros, los cristianos, en la persona del Espíritu Santo. Ya dijimos con anterioridad que si la persona del Espíritu Santo no nos guía, si la persona del Espíritu Santo no nos enseña, si no está en nosotros, si no nos dirige, todo cuanto nosotros podamos hacer por nosotros mismos no es algo que tenga ninguna validez delante de Dios. Y aún inclusive, ¿verdad?, para exponer la palabra o para predicar la palabra, lo que estamos haciendo en esta noche, si la asistencia personal del Espíritu Santo no está en quien predica el mensaje, tampoco tiene ningún cometido. Entonces necesitamos vivir al Espíritu Santo en todas nuestras áreas. Eso es lo que vamos a tratar de exponer en una serie de clases de esta vida en el Espíritu, ¿verdad? Pero claro está que debemos hablar de la doctrina del Espíritu Santo. Sería algo de poco provecho si solamente hablamos de la vida del Espíritu y no hablamos o también de alguna manera exponemos la doctrina o definimos también la doctrina bíblica con respecto al Espíritu Santo. Pero no queremos, ¿verdad?, exponer solamente doctrina. Y digo que la doctrina del Espíritu Santo es algo bien extenso a lo largo de todas las Escrituras, y en los 66 libros podemos ver cómo Dios nos está enseñando la obra del Espíritu Santo desde el Génesis en el capítulo número 1, en el versículo número 2, hasta Apocalipsis capítulo número 22, el último libro y capítulo de las Escrituras, de los 66 libros que componen la Biblia. Pero no queremos esto, y lo que queremos es definir, hablar de algunos principios que creo que son necesarios y vitales para poder llegar a concluir lo que es la vida del Espíritu Santo en nosotros. Una de las cosas que estamos haciendo, uno de los propósitos, motivos por los cuales estamos haciendo esto en cuanto a esta doctrina, tiene que ver porque la persona en sí del Espíritu Santo es un gran desconocido entre medio de nosotros, los cristianos. Pudiera haber alguna persona o cristiano que ya lleva inclusive algunos años y no tiene una buena doctrina de la persona del Espíritu Santo. Si bien pudiera tener una buena doctrina de la persona del Espíritu Santo, pudiera ser que no estuviera viviendo lo que la Biblia nos enseña a vivir en la persona del Espíritu Santo. Y esto creo que es algo que nos deja carente a muchos, porque la vida del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es algo notorio, es algo notable, es algo visto, ¿verdad? Tenemos que recordar lo que el apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo número 8, versículo número 29, cuando habla del Padre, dice: quien nos predestinó, pero con un propósito y un cometido, para que nosotros fuésemos hechos semejante y más cada día conformado a la persona de quien, de su Hijo. Y esto lo hace Dios, Espíritu Santo, en ti y en mí. La obra del Espíritu Santo tiene que ver con conformarnos cada día más en tu cristianismo y mi cristianismo en cuanto a la persona de Jesucristo, pero por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces ese es un principio muy, muy importante, porque de eso trata tu vida cristiana y mi vida cristiana, que seamos más como Cristo. Pero es verdad también que muchas de las veces hemos quedado solamente en conocer a Dios y seguiremos conociendo a Dios. El propósito de Dios para con nosotros es que le tengamos un conocimiento cada vez más pleno, o que podamos tener un conocimiento cada vez más pleno tocante a la persona de Dios. Sin conocer a Dios no hay salvación, sin conocer a Dios no tenemos esperanza, sin conocer a Dios no tenemos vida, sin conocer a Dios estamos condenados, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia nos enseña que Dios se ha dejado conocer y nos ha dado un corazón, como dice el profeta Jeremías en el capítulo 24, en el versículo número 7, para que le conozcamos. Ese conocer no tiene que ver con algo solamente teórico, o no es algo mental, ni siquiera tan solamente es algo teológico o doctrinal. La palabra conocer tiene que ver con una experiencia, con una relación, con una intimidad con el Dios de la Biblia. Y Dios nos ha dado ese corazón para que nosotros podamos conocerle,
podamos experimentar su persona en nuestras vidas. Pero si vamos a conocer a Dios, y algo que creo que no tenemos duda, ninguno de nosotros, es a través de Cristo. Y venimos haciéndolo y no vamos a dejar nunca de hacerlo. Es algo bíblicamente que la palabra de Dios nos enseña. Y me gustaría que fuéramos por un momento al Evangelio de Juan, capítulo número 14, en el versículo número 7, en el Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, antes de los Hechos y después del Evangelio de Lucas. En el capítulo 14, en el versículo número 7, Jesús decía estas palabras: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Bueno, esto sin duda alguna es algo que nos está enseñando la palabra de Dios. Nosotros estamos conociendo y debemos seguir conociendo a Dios a través de la persona de ¿quién? De Cristo. Tú y yo conocemos a Dios y Dios nos enseña que se deja conocer a través del Hijo. Es más, Jesús dijo en sus días: el que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Tanto tiempo, dice, hace que estoy entre medio de vosotros y aún no conocéis al Padre viéndome a mí. Dentro del contexto, lo que Jesús está diciendo es: al Padre se le conoce por medio de ¿quién? Por medio de mí, decía Jesús. Pero la Biblia también nos enseña, y aunque eso es de vital importancia, es algo de continuo necesario en nuestras vidas que tenemos que seguir haciendo, también nos dice la palabra de Dios algo que debemos continuamente seguir conociendo a Dios. El profeta Oseas, que profetizó 785 años antes de Cristo, aproximadamente, casi 8 siglos, y tocando lo que era el conocimiento de Dios, dice en Oseas capítulo 6, versículo número 3, dice, y conoceremos, dice, y proseguiremos en conocer a ¿quién? A Dios. Esto es un punto importante porque no se trata de que conocemos en toda la plenitud de la persona de Dios en nuestros días. El apóstol Juan y el apóstol Pablo nos enseñan que ahora estamos conociendo ¿cómo? En parte. Y que solamente llegaremos a esa plenitud de conocimiento en cuanto a la persona de Dios cuando estemos en su presencia. Pero nota lo que dice aquí en Oseas: y conoceremos y proseguiremos en conocer a ¿quién? A Dios. Lo que significa es un conocimiento continuo, es un conocer continuamente a Dios. Ningún cristiano ha llegado a conocer en profundidad a Dios. Estamos en esos caminos, estamos en esos deberes, estamos conociendo cada día más a Dios. Y debemos seguir prosiguiendo en nuestra vida en ese conocimiento. Pero no solo conocemos a Dios, como dijimos también en la anterior clase, por medio de Cristo, en lo que nos ha enseñado la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, sino que la Biblia nos enseña ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, pero en el versículo número 26, nos deja bien claro que también debemos conocer a Dios. Y es de lo que se trata estos estudios, a través de la persona del Espíritu Santo. O sea, debemos conocer a Dios también a través de la persona del Espíritu Santo, no solamente por el Hijo. Aunque bien sabemos, ¿verdad?, que todo cuanto el Espíritu Santo nos está enseñando y nos está alimentando y nos está dando, tiene que ver con todo lo que es de ¿quién? De Cristo. Y tomará de lo mío, dice, y os lo hará ¿qué? Y os lo hará saber. Y lo que Cristo tenía, ¿de quién era? Del Padre. Y lo que Jesús enseñaba era lo que había visto o lo que había oído decir al Padre. Y lo que hacía tenía que ver con el Padre. Y dice, yo no he dicho nada, ¿verdad?, que no haya oído decir ¿a quién? A mi Padre. Y todo cuanto tenía que ver con la obra de Jesús estaba en completa armonía con el Padre. Pero de la misma manera, todo cuanto el Espíritu Santo nos vaya a enseñar a nuestras vidas, en nuestra vida cristiana, tiene que ver con un pleno
consentimiento mutuo entre los tres. Están en plena armonía. Es importante ver cuando uno estudia la doctrina del Espíritu Santo, en este caso hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero hablando del Dios Espíritu Santo como la persona de la tercera o la tercera persona de la Trinidad, nosotros podemos ver a lo largo de todo lo que nos enseña la Biblia que bajo ningún concepto ellos están actuando por separados. O sea, no existe el independentismo en la Trinidad. Sí existe el individualismo. Eso es algo importante a la hora de desarrollar lo que vamos a estar desarrollando. O sea, todo cuanto el Espíritu Santo te enseña a ti, a mí, y vamos a vivir en la vida del Espíritu Santo, tiene que ver con la comunión que el Hijo tiene con el Padre con el Hijo, y ambos con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo con ambos. No existe, ¿verdad?, ese independentismo por parte de ninguno de los tres. Pero sí existe el individualismo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su persona y tiene su personalidad. Y eso es sumamente relevante, porque si nosotros no entendemos ese principio, nosotros estaremos al final cometiendo errores a la hora de estar estudiando la doctrina del Dios Espíritu Santo. No pueden, ¿verdad?, dividirse en cuanto a la independencia de la vida misma en el seno de la divinidad. No tiene lógica. Es una vida. Y eso no se puede dividir, eso no puede independizarse bajo ningún concepto, porque dejarían de existir. Y eso no es algo que se le otorga a Dios. Dios existe en sí mismo y no puede dejar de existir porque Él es Dios. Y a la hora de estar funcionando el Padre, tiene su persona y su personalidad y es Dios Padre, pero a la hora de estar funcionando el Hijo tiene su persona y su personalidad y es Dios Hijo, y a la hora de estar funcionando el Espíritu Santo tiene su persona y su personalidad y es Dios Espíritu Santo. Tienen diferentes funciones. Individualmente están trabajando, cada uno con diferentes áreas, pero nunca son independientes, ¿verdad? Y eso es importante. ¿Y por qué no? Bueno, pues porque estamos hablando de un Dios en tres personas. Entonces la esencia misma de Dios es indivisible. Por eso lo que nos está enseñando también aquí Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 26, nos dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que nosotros debemos conocer a Dios también a través de la persona del Espíritu Santo. De eso se trata, ¿verdad? Que podamos apreciar lo que Dios nos enseña en estas grandes verdades, en esta doctrina. Y esto es algo necesario que necesitamos en nuestros días y en nuestra vida cristiana específicamente. Esta vida del Espíritu, ¿verdad? Continuar a través de una vida, pero en el Espíritu, un estar viviendo, un estar andando, un estar moviéndonos conforme a la verdad que el Espíritu Santo nos enseña a través de su palabra. Es importante que cuando hablamos de vivir la vida del Espíritu, siempre debe de ir vinculada a la palabra de Dios. Recordamos nuevamente en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo número 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. O 2 de Corintios, capítulo 3, versículo número 6, donde nos está hablando que la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Lo que debemos de entender es que el Espíritu y la palabra deben de ir unidos. Entonces, la vida del Espíritu es una vida sometida y rendida a la palabra de Dios bajo el señorío ¿de quién? De Cristo. Nada puede ir desvinculado. No existe una vida del Espíritu, ¿verdad?, sin la palabra de Dios. Eso es antagónico. No existe. Vivir una vida en el Espíritu precisamente es la manifestación y el resultado de que cuando vivimos en el Espíritu estamos desbordando con la palabra de Dios. Estamos llenos, ¿verdad?,
de su palabra. El Espíritu Santo nos llena precisamente a través de su palabra. Cuando somos llenos tenemos palabra de Dios. Mora abundantemente la palabra de Cristo en donde en nuestros corazones hay cánticos espirituales, hay salmos, hay himnos, hay agradecimiento a Dios, hay una vida manifiesta del Espíritu Santo delante de Dios el Padre a través de su persona, del Dios Espíritu Santo, pero bajo la influencia y la alimentación de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Dice que penetra hasta lo más profundo del hombre, separa lo que tiene que ver el espíritu con el alma y dice que trae al claro conocimiento las intenciones de cada corazón. La palabra de Dios siempre va actuando en nosotros, los cristianos. Es viva, es eficaz, es poderosa. Entonces, conocer a Dios a través de la persona del Espíritu Santo es lo que necesitamos ver y apreciar en cuanto a lo que estamos estudiando. Por eso podemos ver que dice en 1 Corintios, estuvimos hablando creo que el lunes también de ello, dice que, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu revela, el Espíritu enseña. Y lo que el Espíritu enseña a nuestras vidas, claro que en el contexto, posiblemente desarrollaremos un poco más el pasaje de 1 Corintios, capítulo número 2, nos está hablando grandes verdades que acontecen en ese capítulo. Tiene que ver con revelación, tiene que ver con iluminación, tiene que ver con inspiración, cómo Dios reveló, cómo Dios inspiró a los hombres santos de Dios para que escribieran lo que el Espíritu Santo les mandaba que escribiese. Nos enseña también dentro del contexto la revelación que tuvieron los apóstoles también en sus días. Y también nos está hablando la iluminación por el Espíritu Santo a nuestras vidas para que nosotros podamos apreciar y entender y recibir el mensaje que se nos está siendo revelado a nuestros días a través de su persona, a través de la persona del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo número 10, pero Dios nos la reveló también a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y aun cuando esto es algo que el apóstol Pablo está hablando tocante a los apóstoles, también nos concierne a nosotros. Dios no nos puede revelar otra iluminación si no es a través del Espíritu Santo. Y lo está haciendo a través del Espíritu Santo. De ahí que el versículo número 11 dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Sino el Espíritu de Dios. Pero creo que es importante que para hablar un poco sobre la doctrina del Espíritu Santo, y necesitamos hacerlo antes de seguir hablando de la vida del Espíritu, debemos por tanto acudir a la doctrina. Cuando la Biblia habla de doctrina, cuando nosotros también estamos exponiendo en estos programas las doctrinas bíblicas, la palabra doctrina es una palabra que significa enseñanza, sencillamente. Es la palabra didascalía, viene de didascaleo en el griego, y lo que significa es enseñanza. Es importante que lo que estemos enseñando esté de acuerdo a la sana doctrina. Es importante que sea lo que verdaderamente enseña la palabra de Dios. Exponer la doctrina es exponer la enseñanza como ha sido enseñada, como es, como tuvo su origen, como Dios siempre la dio, con un propósito y con un solo significado. Eso es la revelación. Dios habló, ¿verdad? Y sigue hablando la misma cosa que habló hace miles de años en su palabra. Cuando nosotros tenemos esa revelación, tenemos la interpretación de esa palabra, entonces eso es la doctrina de Dios, esa es la enseñanza de Dios. Por eso somos llamados, ¿verdad?, a saber las cosas que Dios tiene para con nosotros, pero a través de la vida del Espíritu Santo, a través de su persona. Tener revelación es esto, es saber el origen. Es la exégesis, es la interpretación del pasaje o del texto, es conocer las cosas como Dios las dio, porque Dios no lo ha cambiado. No pensemos que estamos ante un Dios de la palabra de Dios que nos está dando otra enseñanza en otro día diferente de 1000 años atrás. No, Dios habló con un solo propósito, con un solo significado en toda la palabra de Dios. Ahora bien, hay diferentes aplicaciones, pero interpretación solo hay una, y siempre ha habido una, y va a seguir habiendo una. Y fue el origen por el cual Dios habló al hombre con ese propósito y con esa enseñanza. Tú y yo somos llamados a conocer esos principios y esas grandes verdades. Y lo que el Espíritu nos revela, nos enseña,
tiene que ver con esa interpretación, con la verdad de la enseñanza. Pero una de las cosas que yo creo, y pensando en todo ello, y estudiando, y viendo, y leyendo, que es importante a la hora de definir bien la doctrina del Espíritu Santo, y más cómo lo vamos a hacer, por arriba todo un poco. Porque si lo hiciéramos de una manera exhaustiva, tomaríamos muchas clases, porque hay mucho que la Biblia nos enseña en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo. Pero creo que un punto importante que nosotros podemos ver y apreciar en nuestros días y en nuestras propias vidas, y aún la misma historia, lo que venimos viendo, y en estos programas que también estamos, o estudios que estamos estudiando, tocantes a las sectas, estudiando algunas sectas, vemos que el origen de todo ello, y aquí empezando en este principio de la doctrina del Espíritu Santo, es la falta de no reconocer la verdad de que el Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios. El Espíritu Santo es Dios, y yo no sé cómo tú entiendes, o yo entiendo esto, y creo que no se trata tanto de algo que podamos entender por nosotros mismos, sino somos llamados a creerlo. Debemos creer lo que nos enseña la palabra de Dios. Y una de las cosas que tenemos pruebas y evidencias a lo largo de las Escrituras es que el Espíritu Santo es Dios. Y aun cuando hay personas o sectas que están enseñando que el Espíritu Santo no es Dios, o que simplemente es una fuerza que no tiene persona, que no tiene personalidad, esto no es nada nuevo. Esto viene de los primeros siglos, también de un hombre llamado Arriano, que enseñó estas falacias. Pero nosotros debemos saber lo que la Biblia nos enseña, y tenemos el deber de saber lo que la Biblia nos enseña tocante a esta gran verdad, que la palabra de Dios nos enseña a ti y a mí. Entonces es importante, ¿verdad?, que podamos no solo saber, sino creer con todos nuestros corazones que el Espíritu Santo es Dios. Bueno, de los muchos pasajes que pudiéramos ir, a mí me gusta Mateo capítulo número 28, versículo número 19. Mateo capítulo número 28, versículo número 19. Jesús, ya comisionando aquí a los discípulos, después de que había resucitado y antes de ascender a la diestra del Padre, en este encargo de la gran comisión, dijo algo sumamente importante. Y dice en el versículo número 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una de las cosas que podemos ver aquí es la enseñanza, en el versículo número 19, del triple nombre de la deidad en el Nuevo Testamento. Y digo el triple nombre de la deidad porque aquí no aparecen nombres en plural. Aquí nos está enseñando que fuesen bautizados, dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Pero ahí nos encontramos con una Y, ¿verdad? Con Y entre el nombre del Padre y el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Y esa conjunción nos está enseñando algo también muy, muy importante. Lo que nos está enseñando es que aun habiendo tres nombres, forman parte de una sola deidad. Es en el nombre, no los nombres, en lo cual Jesús estaba mandando a los discípulos que tendrían que bautizar a los que creyesen en Cristo. Cuando una persona era bautizada, aquí como nos enseña, dice en el versículo número 19, en cuanto al bautismo, dice la frase, bautizándolos en el nombre, significa que la persona bautizada era estrechamente ligada, ¿verdad? O venía a formar parte de la propiedad de aquel nombre que era bautizado. Es decir, que cuando fuesen bautizados, los que habían creído en Cristo, como dice aquí en el versículo número 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dicha persona venía a formar parte de la propiedad
de ese nombre, de esa deidad, de Dios. Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aquí debemos ver con bastante claridad que el Espíritu Santo es el Dios. Entra en ese nombre. El bautizo es en el nombre, no en los nombres. Por eso digo que es importante que veamos que no actúan, ¿verdad?, independientemente, sí individualmente, pero no están actuando con independencia. No pueden ser separados en cuanto a la divinidad, porque estamos hablando de que es un Dios en tres personas, donde cada uno funciona con su persona y su personalidad. Y vemos que el ser divino existe en la subsistencia de tres personas. Es Dios, es un solo Dios, pero subsisten en la esencia de tres personas. Y esto es verdad que si hubiera alguien que pudiera definir lo que significa Trinidad, seguramente no estaríamos hablando de alguien que hubiese entendido mucho. La palabra Trinidad no es algo que podamos definir, es un misterio. Es algo que no lograríamos a comprender en nuestra lógica, pero es algo tan claro y evidente a lo largo de las Escrituras que necesitamos no solamente creerlo, sino aceptarlo y vivirlo. Porque cuando tú y yo somos cristianos, la Trinidad, ¿verdad?, forma parte, es la Trinidad quien entra a nuestras vidas. No entra el Hijo y el Padre se queda fuera. No entra el Espíritu Santo y el Hijo, el Padre se queda fuera. Hemos dicho que no pueden ser independientes en cuanto a su esencia, a la vida de Dios. Así que nos comunica esa vida a través de su divinidad y viene a morar con nosotros, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en esa esencia no se puede dividir ni ser independientes. La palabra Trinidad no es una palabra que nosotros vayamos a encontrar en la Biblia, porque no viene en la Biblia. La palabra Trinidad fue usada por Tertuliano, uno de los padres tempranos de la Iglesia en el siglo II. Y lo que significa la palabra Trinidad viene de la palabra Trinitas, que es una palabra latina. No puede tener origen hebreo ni griego, pero sí latín. Y lo que se puso en cuanto a esta palabra Trinitas, ¿verdad?, era que era tres en uno. ¿Cómo se definía esta enseñanza? En el siglo II se le llamó Trinidad, del origen de la palabra latín de Trinitas. Es decir, tres personas, un solo Dios. Y esto es algo que nosotros no podemos explicar. Yo no te puedo explicar esto en toda su esencia o en todo lo que es la profundidad de ello mismo. Creo que no hay nadie que pueda explicar este gran misterio, pero cada cristiano que es cristiano tiene la plena convicción y seguridad de que esto es una gran realidad. Primeramente porque viene a lo largo de las Escrituras. Segundo, porque hemos dicho que la Trinidad entra a tener comunión con nosotros. Es una experiencia, ¿verdad? Tenemos una experiencia innegable. Y eso es algo que debemos de apreciar nosotros los cristianos. Pero cuando hablamos de cada uno con su persona y su personalidad, siendo un solo Dios en tres personas, en tres funciones diferentes, debemos de entender algo que también nos enseña la palabra y que tenemos que estar con mucha alerta, porque en estos días también y siglos anteriores se ha enseñado un cierto tipo de modalismo. ¿Qué es un modalismo? Bueno, el modalismo lo que enseña es que el Dios Padre se puede convertir en Dios Hijo, el Dios Hijo se puede convertir en Dios Espíritu Santo. Es como si usara tres máscaras diferentes. Eso es lo que significa la palabra modalismo. Y hay personas que enseñan que ese Dios, ¿verdad?, siendo un Dios, se cambia o se transforma o se convierte en el Hijo o en el Espíritu Santo. Eso no lo enseña la Biblia. Eso es una herejía tremenda. Pero también está el triteísmo, que también se enseña lo siguiente, que son tres dioses. Y la Biblia no enseña, ¿verdad?, de que Dios el Padre se convierta en el Hijo, ni el Hijo en el Espíritu Santo. Y la Biblia también nos enseña que no existen tres dioses. Eso sería un politeísmo.
más de un Dios. La Biblia nos enseña desde el principio que creemos en un solo Dios. Somos monoteístas, hay un solo Dios verdadero, pero ese solo Dios verdadero comparte su misma esencia con 3 personas, donde esas 3 personas tienen su persona y su personalidad, y esas 3 personas viven de la misma esencia de esa divinidad. No sé qué más podría decirte para explicarte todo esto, pero sé que no es fácil. Necesitamos iluminación del Espíritu Santo para ello. Pero quiero recordarte, quiero decirte que lo que estamos exponiendo debe de ayudarnos a creer lo que dice la Biblia. Si bien no es fácil de exponer este gran misterio, ¿verdad?, de la Trinidad, eso para nada excluye de la misma manera que nosotros creamos lo que viene escrito. Aun cuando la enseñanza de la palabra Trinidad no aparece, debemos de reconocer que en toda la Escritura sí tenemos la doctrina de la Trinidad. Por eso hablar de la persona del Espíritu Santo sin enseñar que el Espíritu Santo es Dios, cometeríamos o podríamos cometer un gran error. Cada una de las personas de la Trinidad, Santísima Trinidad, es Dios y por tanto es Dios verdadero. En esta manera y en esta comprensión debemos de dirigirnos a la palabra de Dios a la hora de exponer la enseñanza de que el Espíritu Santo es Dios, con su persona y con su personalidad. Participan las 3 de la misma vida divina, como hemos dicho, de la misma esencia, que son esos atributos incomunicables que solamente le pertenece a Dios. Y que todos conocemos, como es omnisciencia, que todo lo conoce, omnipotencia, que todo lo puede, omnipresencia, que está en todo lugar. Eso, cuando estudiamos los atributos, son atributos incomunicables. Son los atributos divinos que comparten solamente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es Dios Espíritu Santo omnipotente, y lo vamos a ver en la Biblia. Es Dios Espíritu Santo omnipresente, y lo vamos a ver en la Biblia. Y es Dios Espíritu Santo omnisciente, y lo vamos a ver en la Biblia. Por eso, ¿verdad?, es algo que reiteramos mucho. No sé, y siempre suelo decir lo mismo. ¿Tú valoras el libro que tiene en tus manos? ¿La Biblia? ¿Apreciamos la palabra de Dios como deberíamos de apreciarla? Yo creo que ninguno de nosotros lo estamos haciendo como deberíamos de hacerlo, pero cuanto menos hay un creciente en tu vida y en mi vida de darle ese valor y ese aprecio a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestras manos, donde acudimos, estudiamos, aprendemos, y el Espíritu Santo nos enseña y nos guía a través de ella misma. Es algo especial, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que en el mismo seno de la deidad, hablando ya aquí de la persona de Dios, hay, como hemos dicho, individualidades, no hay independencia y hay operaciones distintas. Hay operaciones distintas. Hay un pasaje que nos lo enseña muy bien en Hebreos, capítulo número 10, porque vamos a ver que hay operaciones distintas en ese mismo seno de la deidad en cuanto a Dios. Y vemos que cada uno tiene su operación y su función. Por eso digo, hay individualidades dentro de la Trinidad, pero jamás encontraremos independentismo. No puede haberlo. Muchas las veces el problema a la hora de estudiar la doctrina del Dios Espíritu Santo, o de la Trinidad, o Dios Padre, o Dios Hijo, a veces el no saber definir este principio, entenderlo o comprenderlo, pudiera desviarnos de otros factores que, más que ayudarnos, pudieran perjudicar. Pero cuando nosotros tenemos esto en mente, y aquí nos explica la misma palabra, en Hebreos capítulo número 10, en el versículo número 8, vamos a leer el versículo número 8 al versículo número 15, pero dentro de ese contexto hay 3 versículos que nos enseñan lo que estamos hablando en cuanto al seno de la deidad, que sí que hay individualidades y que sí que operan con operaciones diferentes y distintas, cada uno tocante a su persona y su personalidad,
y su función y su operación. Y dice en el libro de Hebreos, en el versículo número 8, el capítulo número 10, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hay tres cosas que nosotros debemos de apreciar en este pasaje. Y no se trata de exponer lo que hemos leído, pero sí a lo que estamos estudiando, a lo que estamos exponiendo, ceñiéndonos un poco a lo que venimos diciendo. En el versículo número 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste. ¿De quién está hablando aquí? El Padre. El Padre quiere. Aquí no se está hablando de la voluntad, en este caso hablando de Jesús, pero referente a quién? Al Padre. No quisiste. Esto es algo que podemos ver también en el libro de los Salmos. Entonces el Padre quiere, como nos enseña en el versículo número 8. Pero en el versículo número 12 dice, pero Cristo, ofreciendo una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El Padre quiere. El Hijo opera. Hay individualidades, operan de diferente manera dentro del seno de la divinidad. Y dice en el versículo número 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo testifica. Por tanto, nosotros nos encontramos aquí con tres operaciones distintas dentro del seno de la deidad de Dios, donde no hay independencia y sí hay individualismo. Individualmente en la función del Padre, porque el Padre, en la función del Hijo, porque el Hijo opera, y en la función del Espíritu Santo atestigua la misma cosa. Qué tremendo que nos expone de una manera muy explícita lo que estamos también nosotros intentando de transmitir en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo. Y es lo que estamos viendo aquí de esta manera. Son acciones diferentes en el seno de la deidad. Son operaciones distintas. Cada uno está funcionando, pero bajo ningún concepto es algo que se pueda dividir o independizarse. Porque ante todo sería imposible. No se podría. Se le iría la vida a Dios si alguno de ellos no estuviera. Y sería imposible. No hay, ¿verdad?, acción alguna de alguna posibilidad en cuanto a ello. Pero si vamos al libro del Génesis, poniendo primero lo que estamos viendo, en el capítulo número 1, en el versículo número 1, en el primer libro de las Escrituras, ya podemos ver esto que estamos enseñando. No hace falta meternos mucho en textos o libros para poder desarrollar este principio. Es tan importante que nosotros podemos ver en Génesis 1.1. Bueno, en Génesis 1.1 podemos parar y ver lo que nos está enseñando la palabra de Dios. En el versículo número 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios ahí es un nombre hebreo Elohim. Y el nombre hebreo Elohim es el nombre que más se emplea tocante a Dios en la Biblia y viene 2570 veces. Pero este nombre es peculiar. Para lo que estamos exponiendo necesitamos ver y tener la consistencia
de lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Dice, en el principio creó Dios los cielos, ¿y qué? Y la tierra. Y el nombre Elohim lo que nos está enseñando es la pluralidad, en la unidad de la deidad. Eso es lo que significa aquí Elohim. Es la pluralidad en la unidad de la deidad. Y hay un versículo que lo confirma. Deuteronomio capítulo 6, versículo número 4. El quinto libro del Antiguo Testamento. Deuteronomio es una palabra compuesta. Deuto viene como dos, o segundo, y nomio viene de nomos, de ley. Entonces la segunda ley, que en el Éxodo capítulo 20 se dio los 10 mandamientos, la ley de Dios, pero en Deuteronomio capítulo 5 se volvió a dar nuevamente los 10 mandamientos. Entonces de ahí el nombre de Deuteronomio es segunda ley. Deuteronomio capítulo 6, versículo número 4. ¿Tenemos? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En hebreo dice lo siguiente, Shema Israel, Adonai, Elohim Yahad. Es interlineal hebreo-español, pero es lo que dice. Pero, ¿sabe qué es lo que está diciendo? Ese nombre, donde hemos visto que ahí aparece Adonai, pero Elohim Ejad. Lo que nos está enseñando la palabra Ejad significa un compuesto de varios. La palabra Ejad significa en hebreo un compuesto de varios. Entonces nosotros debemos de leer en la manera en cómo se nos está enseñando. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno es. ¿Por qué? Porque la palabra aquí Ejad que se usa es un compuesto de varios. Así que este texto muestra lo que estamos viendo, la pluralidad del ser divino único. Podríamos desarrollar mucho más esta palabra y mucho más rica en otros versículos de las Escrituras. Pero eso es una connotación con bastante importancia y con bastante peso a la hora de ver lo que estamos viendo en cuanto a la pluralidad del nombre de Dios. En Génesis capítulo número 1, versículo número 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos. ¿Hagamos a quién? Al hombre. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Una vez más nosotros podemos ver aquí el plural. ¿Con quién Dios está? ¿O a qué hace Dios aquí referencia? Bueno, Dios es quien dice, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a semejanza. Y nosotros nuevamente podemos apreciar que aquí Dios está hablando de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y por tanto es increado. Existe por toda la eternidad. El Hijo es Dios y el Hijo es increado. El Padre es Dios y el Hijo es increado. Es eterno, ¿verdad? Como dice Hebreos 9:14. Cristo se ofreció pero mediante el Espíritu eterno. El Espíritu Santo es eterno, igual que el Padre, igual que el Hijo. Dios está fuera del tiempo. Eterno significa que no existe tiempo, no existe un principio, no existe un fin. Y cuando existió el tiempo en la tierra, fue cuando Dios hizo los cielos y la tierra. Ahí entró a contarse el tiempo, pero Dios está fuera del tiempo. Él es eterno, no forma parte de nuestro tiempo en el sentido de que está sometido, ligado al tiempo. El tiempo toma existencia cuando la creación es hecha por la palabra barak, que significa en hebreo. Dios hizo de la nada, con la palabra de su poder, como nos enseña también el libro de Hebreos. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, hablándonos de Cristo. Pero el tiempo no es para Dios. Ahora, cuando es curioso ver, porque cuando Dios interviene, ¿verdad? O irrumpe el tiempo, viene a través de un niño en Belén, Jesucristo. Lo santo nace en una virgen, en María. Y viene, ¿verdad?,
El Dios encarnado a esta tierra, a vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir y a morir como tú y yo deberíamos morir. Para aquel que no tiene que ver nada con el tiempo, tome nuestras vidas y nos haga formar parte de la eternidad. Pero Él tiene que venir y tomar forma de hombre para entrar en el tiempo. Pero aquí en Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hay algunos, los testigos de Jehová, enseña que aquí se refiere a ¿quiénes? A los ángeles. Bueno, la Biblia refuta esta falacia. ¿Dónde? Colosenses capítulo 1, versículo número 16. La refuta por completo porque los ángeles son seres creados. Jamás nunca tendría ningún sentido, ni tendría lógica, ni coherencia en lo que nos está enseñando el mismo texto. Lo increado, lo eterno, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, quienes están creando todas las cosas, cuando llega a crear el hombre, dice: hagamos, en plural, al hombre. Todo lo demás es creado. Los ángeles son creados, son seres creados. No tiene que ver nada con ese principio. Pero sí es lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. De hecho, es Dios Espíritu Santo. En Génesis capítulo 3 podríamos ver muchos, pero vamos a reducirlo. En el versículo número 22 del capítulo 3 del libro del Génesis: y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Plural. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad. Génesis capítulo 11, versículo número 7. En la Torre de Babel, cuando se tienen que confundir las lenguas, el idioma entre ellos, porque no estaban llevando a ningún lugar con buen puerto. Ahora pues, dice el versículo número 7, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Descendamos y confundamos, plural, la Trinidad. Isaías capítulo 6, versículo número 8. Tenemos la visión, el llamamiento del profeta Isaías. Versículo número 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Plural, a la Trinidad. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo número 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Aquí nos está hablando de la gracia del Señor Jesucristo, del amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que es el final de una carta? Cuando leemos la Biblia aparece doxología. ¿Viste alguna vez? Esto es una doxología. ¿Sabe qué significa doxología? Es una palabra del griego compuesta. Doxo viene de doxa, gloria. Logía viene de logos, tratado. Una doxología significa alabanza a la divinidad. Ahora bien, dentro de ese contexto, la doxología del apóstol Pablo habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. Y se está dando una alabanza a la divinidad de Dios en las tres personas. Es importante, ¿verdad? Debemos reconocer ante todas las cosas que el Espíritu Santo es Dios. Mira, el nombre solamente, el Espíritu Santo. Santo, en el sentido absoluto, solamente se le puede atribuir a la persona de ¿quién? De Dios. Nosotros los cristianos somos santos en Cristo, pero no en cuanto al pecado y otras cosas. Pero santo en el sentido absoluto de santo solamente le corresponde a Dios. Bueno, estamos estudiando que Dios es santo en el sentido de que el Espíritu Santo es santo. Entonces, si el Espíritu Santo es Dios y es el Espíritu Santo santo, es tocante a Dios. Entonces estamos diciendo que el Espíritu Santo es ¿qué? Es Dios. Ahí mismo en Isaías, en el capítulo número 6, cuando está teniendo la visión, Isaías, es importante
¿Qué es lo que acontece cuando... Vamos a ir por un momento y lo dejamos aquí. Isaías capítulo número 6. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Igual piensa que lo que vamos a decir es que aquí está hablando de 3 veces santo. Que el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo. No. Dios nunca puede ser 3 veces santo. Dios es infinitamente santo. En el hebreo no existe el superlativo absoluto. Y cuando los hebreos tienen que definir un superlativo absoluto, entonces no tienen cómo decir el Santísimo. Entonces el adjetivo lo repiten 3 veces. Y esto es también importante, todo es importante. Pero lo que debemos de ver es que en cuanto al nombre, ya nos está enseñando que el Espíritu Santo es Dios, solamente empezando por el nombre. El Espíritu Santo es el Santísimo. No 3 veces santo, eso no puede ser nunca. Él es infinitamente santo. Por ello, ¿verdad? Ahí aparece santo, santo, santo. Es como definen la repetición del adjetivo en el hebreo. Pero Él es el Santísimo. Entonces el Espíritu Santo es el Santísimo. Dios es el Santísimo. Cristo es el Santísimo. Estamos intentando de que podamos exponer la doctrina del Espíritu Santo primariamente bajo el principio de que el Espíritu Santo es Dios. Y podemos ver uno más y lo dejamos, Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira. Hay otros muchos pasajes que pudiéramos exponer y nos ayudarían mucho más, pero para dejar en este punto del primero que estamos viendo, el Espíritu Santo es Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5, versículo del 1 al 4, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, ¿sino a quién? A Dios. Ahora, en este contexto, uno tiene que coger el versículo número 4 y el versículo número 2, y es muy sencillo de definirlo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Versículo número 4. No has mentido a los hombres, sino a quién? A Dios. Lucas, quien escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que está es dando la interpretación de quién es el Espíritu Santo. Dice, si has mentido al Espíritu Santo, resulta que tienes un gran problema. Porque no has mentido a una fuerza o un soplo. Has mentido directamente ¿a quién? A Dios. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Entonces, aquí el Espíritu Santo nuevamente nos enseña que es ¿quién? Es Dios. Es Dios. Vamos a dejar aquí, en este punto donde creo que podríamos abarcar mucho más, pero lo que nos interesa es poner puntos importantes que nos ayude a ver más sobre la doctrina de la persona del Espíritu Santo, pero para podernos meter en cuanto a la vida del Espíritu Santo, porque queremos seguir hablando de los dones del Espíritu Santo y queremos que Dios mueva en su Espíritu nuestras vidas. Y vamos a ceñirnos a lo que la Biblia dice, a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Gracias y que Dios os bendiga.